Bueno, muchas gracias por seguir esta noche con nosotros en Desafíos. Nos estamos dedicando a hablar de todo lo vinculado a las elecciones, a este año tan importante para la vida democrática del país, y esta noche hablando del uso de las redes sociales durante la campaña electoral. Y tengo una verdadera especialista en este tema que se dedica a recorrer y a viajar por todo el mundo para traer nuevas ideas y lo que está pasando en este momento en relación a este tema. Está con nosotros Carla Ruiz Cofiño. Ella es especialista en comunicación interactiva y redes sociales y cofundadora de la agencia digital Milk and Cookies. Carla, buenas noches. Hola Ricardo, qué gusto gracias por saludarte. invitarme. Bueno, ¿qué impacto puede tener la utilización de las redes sociales en una campaña electoral? Tiene todo el impacto ¿Sí? del mundo. Ahora realmente yo creo que ya no hablamos solo de un impacto, porque un impacto es como que tú estás tratando de tener una toma de decisión en una parte cuando hacemos un impacto, pero realmente las redes sociales hoy por hoy van a decidir qué es lo que va a pasar. Es la primera vez en la historia de la humanidad que realmente las masas tienen el poder de mover las cosas, de decir lo que no les gusta, de realmente poner su opinión sobre la mesa. Entonces es muy poderoso lo que se puede hacer con las redes sociales hoy por hoy. Si un partido político decide no utilizar una red social o si decide no voy a entrarle a ese juego, ¿esto le puede restar en los resultados finales si no entra en esta interactividad que hoy es tan notoria y tan palpable? Si un partido político no entra en las redes sociales, es lo mismo que yo te dijera, no tienen ninguna valla en la calle o no hicieron televisión. Claro. O sea, realmente ellos tienen que estar en todos los puntos. Y no se trata solo de que ellos también tengan sus propios canales, sino que se trata de los embajadores que ellos tienen, que es un plan que los políticos manejan muy bien. Realmente hoy por hoy yo te diría que los partidos políticos están manejando mejor las redes sociales que el mismo pueblo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ponernos muy pilas para realmente poder decidir. Porque sí, yo sí te diría que aunque todavía no nos estamos manejando como en otras partes del mundo, pero sí realmente todos los plan hormiga y todo lo que tú tienes que hacer para realmente lanzar una campaña política, ese es el entendimiento que nosotros tenemos que tener en las redes sociales y los partidos políticos ya lo están teniendo. Carla, en el caso de tu agencia, que ha sido un poco la pionera en Guatemala en todo este tema, ¿esto no se debe dejar librado a alguien que sea creativo o a alguien que a lo mejor maneje bien el área tecnológica, que a veces se piensa en esto? Hay verdaderos especialistas que están planteando las estrategias pura y exclusivamente para redes sociales. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué perfil deben tener los que manejen este tipo de cuentas y estrategias para un partido político en redes sociales? Sobre todo cuando hablamos de partidos políticos, sí tenemos personas que se han especializado. En Guatemala tal vez no tenemos ninguna agencia que yo te podría decir, esta es la que se ha especializado. Los especialistas vienen mucho de Colombia, hay muchos especialistas en España, que si tú los ves, ellos están casi que viajando por toda Latinoamérica y se van de elecciones en elecciones de diferentes países. Habrán tal vez unas 5 personas alrededor del mundo que te lo hacen para América Latina, en donde realmente las estrategias que tienen están muy basadas como en el caso Obama, porque mucho se dice que Obama ganó las elecciones gracias a las redes sociales y al manejo que tuvo. Entonces de ahí ya salió una metodología y un nuevo como ciencia de hacer las cosas en las redes sociales específicamente enfocado para política. Entonces yo creo que hay que, para los políticos y los partidos que realmente quieren entender cómo se está haciendo, tienen que enfocarse mucho, regresar años atrás, imagínate al caso Obama, que todavía sigue siendo muy vigente. Y sí buscar a estos especialistas que te digo, en Colombia y en España sería donde más se encontraría enfocado directamente en política. Carla, ¿cómo usar las redes sociales de una manera eficiente? Porque hay muchas cosas que no son ciertas, sobre todo en época electoral hay muchas cosas que podemos leer de algún personaje, de algún partido político que no necesariamente sea real. ¿Qué consejo le das a los usuarios de redes para saber qué tomar y qué no tomar y que no solamente vaya por lo que yo sienta o por una simpatía o no con un partido político, ¿no? Yo creo que eso es súper importante que nosotros tomemos conciencia que en las redes sociales nosotros tenemos que informarnos muchísimo y saber las fuentes de dónde vienen, investigar un poquito más. Yo creo que ahorita el consejo más fácil es que nosotros tenemos que decidir quiénes son los líderes de opinión, quiénes son esas personas a las que nosotros vamos a seguir. Y muchas veces no las tenemos lejos, muchas veces es nuestro papá, nuestro abuelo, qué es lo que ellos opinan, qué es lo que ellos piensan. Y por eso es que yo siempre hago un llamado a la gente, porque hay veces que tenemos mucha gente tal vez más mayor, de 45 años para arriba, que no quieren estar muy activos en las redes sociales. Nosotros los necesitamos hoy por hoy porque es la gente que está filtrando, que tiene más experiencia, que al leer un artículo saben si es verdadero o no y entonces ya lo comparten. Entonces a los jóvenes yo les diría, tienen que tratar de saber cuáles son sus fuentes de información y qué personas están replicando estos mensajes, e investigar un poquito más allá. Es súper importante que hagamos esto. ¿Cómo evalúas el uso de redes sociales de los partidos políticos actuales en Guatemala y en esta campaña? Anticipada, por decirlo de alguna manera, porque todos tienen sus espacios, sus cuentas. ¿Cómo lo ves? ¿Lo están haciendo bien? ¿Algunos no lo están utilizando? Las redes sociales se dividen en 2 partes. Entonces, una parte es todo lo que tú dices de ti para afuera, ¿verdad? Ajá. Si yo fuera a un restaurante, yo te diría, mira, tengo carne asada, tengo papas fritas, y entonces estoy hablando todo el tiempo de mi menú.
Esa es una parte, que es lo que tienes que hablar y es lo que están haciendo mucho los partidos políticos, ¿verdad? Después la otra parte es todo lo que no vemos y es ese relacionamiento que tú tienes con la gente, es todo tu grupo de embajadores, quiénes otras personas utilizan sus redes para hablar de ti, y eso también lo tienen los partidos políticos que lastimosamente lo están haciendo de una forma muy negativa porque siempre tenemos el tema de las campañas negras. Las famosas campañas negras. Entonces ¿verdad? hay muchos perfiles falsos o muchas gentes que tienen contratadas para que en cuanto un partido político dice una cosa, entonces todos vienen y se les tiran. Entonces tenemos que saber reconocer estos perfiles y yo creo que realmente cada uno de los partidos políticos se debería de enfocar en construir, en realmente tratar de comunicar cuál es su plan de gobierno, en vez de esta parte en donde ellos se dedican a atacar a los otros partidos. Yo creo que eso es como cuando en el marketing normal tú dices, de nada te sirve atacar a la competencia porque solo le estás dando... Tu producto no es bueno. Y aunque tu producto sea bueno, ¿verdad? Si tú atacas a la competencia, lo único que estás haciendo es darle más relevancia. Claro. Entonces tú nunca vas a ver marcas compitiendo de esa forma porque no se hace en mercadeo. Para los partidos políticos es lo mismo. O sea, ellos no deberían de estar tratando de atacar y viendo cómo le sacan cosas negativas a los de a la par, sino que deberían de tratar realmente de informar al pueblo, decir cuál es su plan de gobierno, cuáles son las soluciones que ellos plantean, cuál es el propio background que ellos tienen y cuáles son realmente los beneficios que traen. Y esas cosas no las estamos viendo tanto. Por último, Carla, ¿cómo evalúas el rol de las redes en esta coyuntura política que está viviendo el país, la convocatoria a marchas, pero más allá de eso, esta posibilidad de catarsis que tiene la sociedad y el público en general a través de las redes de la situación que está viviendo Guatemala? Yo creo que nosotros ahorita realmente estamos teniendo una gran oportunidad de darnos cuenta del poder que tenemos, porque yo siento que ahorita estamos todavía como en la puntita del iceberg diciendo que vamos a manifestar, salimos a las calles, la gente replica el hashtag renuncia ya, pero tienen que saber cuáles son las consecuencias de todo lo que hacemos. O sea, muchas personas tal vez pedían renuncia ya, pero no sabían quién iba a ser el próximo vicepresidente si la señora Valdetti renunciaba. Claro. Entonces tenemos que estar más informados. Yo siempre le digo a las personas que tienen que saber que en las redes sociales hay 3 decisiones que tenemos que tomar. Uno, es tomar decisiones informadas, tienes que informarte. El segundo, conscientes. Cada acción que tú haces tiene una consecuencia, que es el poder que tiene, pero esa consecuencia tienes que saber cuál es. Y la tercera, que sean sostenibles. O sea, ¿cuál va a ser el impacto en el medio ambiente, en la sociedad, de las acciones que tú estás tomando? Claro. Entonces, ahorita nosotros tenemos como que una fiesta cívica que se está dando y nos estamos dando cuenta que tenemos ese poder. Entonces, ahora que ya lo sabemos, ¿qué vamos a hacer y cuáles son los compromisos personales que cada uno de nosotros vamos a tomar? Eso es muy importante. Muchas gracias, Carlita. Siempre es un placer compartir contigo. Ricardo, me encanta escucharte, una verdadera especialista en el tema. Gracias por estar esta noche con nosotros. Y nos queda un analista más luego de la pausa esta noche en Desafíos, hablando del uso de las redes sociales en la campaña electoral de este año. Ya volvemos.